Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a mi canal para continuar con el curso de Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental, por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más por el momento, comencemos. A manera de introducción, vamos a tomar el ejemplo de un animal zootécnico que está alimentándose con nutrientes, está comiendo proteína, carbohidratos o lípidos, y producto de esa degradación de esos nutrientes siempre va a encontrar como producto final una molécula en común para las tres rutas, para el catabolismo de proteínas, para el catabolismo de lípidos y para el catabolismo de carbohidratos. Esa molécula en común se llama acetilcoenzima A y se acumula dentro de la mitocondria de todas las células eucariontes. En este caso vale la pena señalar que este organelo, la mitocondria, tiene en su interior un montón de oxígeno singlente o oxígeno atómico. En videos previos presentamos a esta molécula como altamente reactiva porque no tiene estabilidad, no está unida a otro átomo de oxígeno para mantener su regla del octeto, ¿verdad? Por lo tanto está en busca de electrones y los roba o los obtiene de la nutrición en todos los animales. Por lo tanto, ahí en la mitocondria se almacena acetilcoenzima A y es precisamente con esta molécula con la que comienza todo el proceso de lipogénesis. El otro organelo fundamental en este proceso bioquímico es el retículo endoplasmático liso. En la figura número 14 que tienen ustedes proyectados en la infografía, podemos observar del lado izquierdo a la acetilcoenzima A. Ahí está, con sus dos átomos de carbono unidos a un átomo de oxígeno, y como es una molécula muy pequeña, necesita un anclaje fisiológico. En este caso, está unida a una coenzima A, de manera tal que no puede salir del interior de la mitocondria atravesando su membrana y llegando al citoplasma. Sin embargo, la síntesis de lípidos se realiza en el retículo endoplasmático liso, por lo tanto necesitamos sacar esa acetilcoenzima A de la mitocondria para llevarla al citoplasma y que de ahí viaje hacia el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, la célula utiliza un sistema que se conoce como tricarboxilato. En otras palabras, le va a fijar el triple de carbonos a esa molécula de acetilcoenzima A. Si lo podemos observar del lado izquierdo, allí tiene sus dos carbonos y por la presencia y la fuerza de la citrato sintasa, una enzima, se va a sintetizar citrato y la molécula está en la parte superior. Si contamos los carbonos, tiene 2, 4, 6, el triple, ¿verdad? Por eso se llama sistema de tricarboxilato o de triple carboxilación. En este momento el citrato ya no tiene un anclaje que permite que su molécula se quede dentro de la mitocondria. Por lo tanto, es fácil su transporte a través de la membrana de la mitocondria y llega al citoplasma. Pero debemos recordar que es específicamente la acetilcoenzima A de la molécula que se originarán todos los lípidos en la lipogénesis. Por lo tanto, necesitamos volver a transformar esa molécula. Y ahora el proceso es a la inversa. Se utiliza la ATP citrato liasa. Nuevamente, asa es una enzima, pero liasa viene de lisis. En esta ocasión es ruptura o destrucción. En otras palabras, el citrato va a ser partido a la mitad y si podemos observar ahí en el esquemita, efectivamente una sección de la molécula lleva dos átomos de carbono y es nuevamente acetilcoenzima A. Cuando se fija otra vez a una coenzima A para mantenerse ahora dentro del citoplasma y no salirse de la célula, y la sección que quedó de la lisis de la molécula de citrato que posee 4 átomos de carbono se llama oxalacetato. Vamos a dejar por ahora a la acetilcoenzima A fuera de la célula en el citoplasma y vamos a conocer qué sucede con el oxalacetato. Posteriormente va a recibir la fuerza de otra enzima, malato deshidrogenasa. Eso quiere decir que van a participar hidrógenos en una deshidrogenación, ¿verdad? Y vamos a transformar al oxalacetato en malato y posteriormente en piruvato.
Como podemos observar, el cambio más notorio es que el malato posee 4 átomos de carbono, pero se va a perder uno. Uno se va a separar de esa molécula y el piruvato solo va a conservar 3, y los hidrógenos de los que hablamos previamente van a estabilizar esta nueva molécula, el piruvato, uniéndose, como podemos observar en la figura, al carbono que está en la parte superior, ¿verdad? Y el carbono que se separó, el que quedó solito, ese átomo de color negro en la escala CPQ, se va a unir a 2 oxígenos para mantener una molécula estable, ¿verdad? Completar su regla del octeto y tener sus 8 electrones en su capa de valencia. Esta molécula ya la hemos visto en videos anteriores, se llama dióxido de carbono, por lo tanto va a ser expirado en el intercambio gaseoso que se realiza en los pulmones de todos los animales. Inhalamos dioxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Posteriormente el piruvato, como podemos observar, tiene ahí en uno de sus carbonos un signo negativo, quiere decir que está eléctricamente cargado. Y fácil, por interacciones electromagnéticas, es atraído por la carga eléctrica positiva que hay en el interior de la mitocondria. Por lo tanto, el piruvato regresa otra vez a la mitocondria y es nuevamente carboxilado. O sea, le vamos a agregar otra vez carbonos a esa molécula y va a pasar de tener 3 a tener nuevamente 4. En ese momento se va a llamar otra vez oxalacetato. ¿Y cuál es la molécula que cede esos carbonos para que se vuelva a ser la molécula más grande? Es el hidrogenocarbonato, el buffer biológico que tienen todas las células para tamponizar la acidez, en otras palabras, para reducir el potencial de hidrógeno. Y si observamos claramente en el piruvato, se perdieron esos 3 hidrógenos que estaban en el tercer carbono, ¿verdad? Fueron tamponizados y se agregó un nuevo carbono para estabilizar la molécula. Ahora hay oxalacetato dentro de la mitocondria y esta molécula es susceptible de ser partida para obtener más acetilcoenzima A, ¿verdad? 2 moléculas de 2 carbonos cada una, y entonces respetar la ley de la conservación de la materia y solamente interaccionar moléculas unas con otras para crear nuevas moléculas con más o menos elementos, pero sin que desaparezca ningún átomo. Ahora bien, vamos a regresar a la síntesis de ácidos grasos. Ya teníamos fuera a la acetilcoenzima A. Igual el hidrogenocarbonato también participa en el citoplasma, cede grupos de carbono y convierte esa molécula en malonilcoenzima A. En este caso, después se va a realizar una condensación sucesiva de 7 grupos de malonilcoenzima A. Si cada uno tiene 7 por 2, son 14, más los 2 que teníamos aquí arriba, la molécula se va a elongar, o sea, se va a hacer cada vez más y más grande para tener 16 carbonos, ¿verdad? Aquí los tenemos en su escala, en su color negro de la escala CPQ. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 16. A ese ácido graso se le conoce como palmítico. Y como podemos observar, aquí tiene la secuencia ordenada de un carbono negro con 2, 2, 2, 2 átomos de color blanco con hidrógenos, ¿verdad? Por lo tanto, este va a ser el grupo hidrofóbico, el que le va a tener mucho temor al agua y por lo tanto va a ser hacia el interior de las membranas celulares. Y en el otro lado tenemos al grupo carboxilo, la parte del ácido graso que va a ser hidrofílico, la que no le importa tener al agua cerca porque es muy resistente y no permite que se creen ahí con facilidad los puentes de hidrógeno. ¿Quién se dio ese grupo carboxilo? Pues específicamente el hidrogenocarbonato. Por lo tanto, este grupo carboxilo ya es un grupo funcional, ya permite la defensa de ese ácido graso contra el agua. Posteriormente, el palmítico de 16 carbonos es liberado del complejo proteico del ácido graso sintasa y puede ser elongado, o sea, ser cada vez más y más largo, introduciendo más y más carbonos para producir moléculas diferentes o ácidos grasos más grandes. En este caso, si la molécula va siendo cada vez más grande, es probable que se rompa. Por eso en la naturaleza se realiza una insaturación, que no es otra cosa más que comenzar a meter enlaces dobles en esa molécula.
Si recordamos en los videos iniciales del curso, los enlaces los representábamos con palillos de madera. En este caso tendríamos que empezar a colocar dobles, ¿verdad? Para que no se rompa por el largo de esa parte hidrofóbica. Posteriormente, la síntesis de los triacilgliceroles, que como su nombre lo indica, son 3 ácidos grasos unidos a un azúcar simple de 3 átomos de carbono que se llama glicerol. Si tiene 3 átomos de carbono, por lógica tiene 3 sitios donde pueden unirse esos ácidos grasos libres recién formados, ¿verdad? Este proceso de esterificación se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso. Posteriormente ya obtuvimos en la célula monómeros de importancia biológica, ya tenemos aminoácidos estructurados en proteínas y ya tenemos ácidos grasos para la síntesis de nuestros lípidos. Por lo tanto, ahora toca sacarlos del interior de la célula y el aparato de Golgi es el organelo encargado de agruparlos y empaquetarlos para exportarlos hacia el exterior de la célula por 2 procesos, exocitosis regulada y exocitosis constitutiva. Pero vale la pena señalar que el aparato de Golgi no nada más realiza esta función, también tiene la capacidad de utilizar al otro monómero, a la glucosa, para fijarla o pegársela a las estructuras proteicas y a las estructuras lipídicas. En este caso tendríamos a la glucosilación proteica y a la glucosilación lipídica respectivamente. ¿Qué es la glucosilación entonces? Es fijar literalmente un carbohidrato simple en esta estructura monomérica que acabamos de mencionar. Y dependiendo en el caso de las proteínas, el lugar en el que se fija ese carbohidrato es el nombre que se le dará a esa glucoproteína. Por eso hay una clasificación de 3. N-glucoproteína, N de nitrógeno, ¿verdad? Eso quiere decir que este carbohidrato se une al grupo amino, al que posee el átomo de color azul de acuerdo a la escala CPQ, la parte hidrofílica. El ejemplo más utilizado en medicina veterinaria es el N-acetilglucosamina. El O-glucoproteína, en este caso el aminoácido, se une al grupo hidroxilo de un monosacárido, y en la tercera clasificación la C-glucoproteína se une al grupo carboxilo del aminoácido, ¿verdad? La glucosilación lipídica, por su parte, no es otra cosa más que la unión de un carbohidrato o un azúcar simple a un lípido. El ejemplo más utilizado en medicina veterinaria es un lipopolisacárido. Es el principal antígeno de las bacterias gram negativas. En este momento vale la pena señalar que el péptido glucano es el principal antígeno también, pero de las bacterias gram positivas, y en este caso está formado por un carbohidrato que está unido en una proteína. Previamente mencionamos a la exocitosis, que puede ser regulada o constitutiva. Es muy sencillo diferenciarlas. En el exterior de las células abunda el ion calcio y, como podemos recordar, es un catión, ya que tiene carga eléctrica positiva y por lo tanto, por fuerzas de atracción electromagnética, las leyes de Coulomb, va a atraer moléculas que tengan carga eléctrica negativa. Por ejemplo, los átomos que forman la vesícula que está creando el aparato de Golgi, como podemos observar en la figura número 16 que tienen proyectada en su infografía. Esta es atraída por el ion calcio hacia el exterior y después libera su contenido monomérico, en este caso aminoácidos, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que son aminoácidos? Porque los átomos están de color azul, entonces tienen nitrógeno. En el caso de la exocitosis constitutiva, esta es responsable de expulsar a moléculas desde las vesículas del aparato de Golgi, pero para regenerar a la propia membrana citoplasmática, ya que durante procesos como la reproducción celular, el desplazamiento y la fusión de vesículas se pueden dañar. Entonces, lo que va a aportar esta exocitosis son colesterol, lípidos, fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina, para volver a estructurar esas heridas que tiene la membrana y dejarla como nueva. Otro organelo de importancia dentro de las células es el proteasoma. Es un organelo en forma de barril que trabaja de la mano con el sistema inmunológico, identificando proteína propia de la extraña. Por ejemplo, cuando hay una infección, dentro de las células identifica la proteína bacteriana o viral y la empieza a destruir y le avisa al sistema mayor de histocompatibilidad de la célula para que las inmunoglobulinas y las defensas de los glóbulos blancos ataquen a esa infección.
Por su parte, el lisosoma es un organelo de tipo vesícula, como lo tenemos ahí esquematizado en la figura número 18. Literalmente brota del aparato de Golgi y en su interior almacena hidrolasas. Son enzimas porque terminan en asas y encargadas de degradar todo el material intracelular, ya sea de origen externo o de origen interno. Este organelo es similar al estómago en un mamífero y posee también una sustancia ácida. Su pH, su líquido, como el ácido clorhídrico del estómago, pero en este caso hidrolasas, su potencial de hidrógeno es de 4.8. Las principales hidrolasas de importancia en medicina veterinaria son lipasa y esterasa, como su nombre lo indica, degradan lípidos y enlaces de tipo ester. Glucógeno fosforilasa y glucosa 6-fosfatasa. Si recordamos, la glucosa se almacena como glucosa 6-fosfato para evitar que salga del citoplasma. Por lo tanto, esta hidrolasa digiere carbohidratos, enlaces o glucosídicos. Peptidasa o proteasa, o también conocidas como aminotransferasas. Estas enzimas digieren los enlaces peptídicos para liberar los aminoácidos de las proteínas. Y las nucleasas, que digieren los ácidos nucleicos, en otras palabras, al ADN y al ARN, para romper el enlace fosfodiéster de los nucleótidos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y nuevamente les recuerdo, no olviden comentar sus dudas en el foro de la actividad y nos vemos muy pronto. Chao.